Un saludo muy especial para todos los lectores de quienique.com. Nos encontramos en una de nuestras entrevistas con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Hoy nos acompaña aquí Juanita Gubertus. Ella es candidata a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. Juanita, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los lectores de Quién y Qué. Es un honor estar acá. Juanita, bueno, empecemos hablando un poco de usted, de su perfil y de qué es lo que trae nuevo para este nuevo periodo legislativo si llega a pasar. Bueno, yo soy abogada, soy politóloga y si trato de resumirlo de alguna manera, yo en últimas me he dedicado a tender puentes entre quienes piensan diferente. Trabajé durante 3 años en el Ministerio de Defensa, ayudando a tratar de un poco articular el mundo militar con el mundo de los derechos humanos. Era plena seguridad democrática, enormes discusiones por el fenómeno de los llamados falsos positivos y trabajé en ayudar a hacer las reformas institucionales para evitar que este tipo de fenómeno se siguiera produciendo. Luego trabajé en el proceso de paz. Yo coordinaba la Dirección de Justicia Transicional dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de nuevo tratando de contribuir no solamente a ponerle fin a una guerra de más de 50 años entre el Estado colombiano y las FARC, sino además también tratando de contribuir a que fuese el primer acuerdo de paz en el que dos partes en una mesa de negociaciones rinden cuentas por lo sucedido. De ahí la importancia de la creación del Tribunal para la Paz, de la Comisión de la Verdad. Y más recientemente, en el último año, estuve trabajando en un instituto, un centro de pensamiento que asesora países en procesos de transición, y en el caso colombiano iniciamos un proceso para ayudar a tender puentes después del plebiscito del 2 de octubre entre quienes votamos sí y quienes votaron no, tratando de justamente encontrar cuáles eran esos temas en los cuales el no y el sí se podían encontrar para hacer una paz más sostenible e incluyente. Así que, insisto, la vida de alguna manera me ha puesto a tender esos puentes entre quienes piensan diferente. Así como usted lo ha dicho, y al interior de su partido y en su carrera la reconocen como una persona mediadora, mediadora y así como usted nos lo relataba, pero yo quiero saber en este momento, actualmente, cuáles son esas discordias en las que usted cree que puede contribuir y trabajar si llega al Congreso de la República. Mira, yo creo que hay 2 niveles de tu pregunta. Lo primero es el día a día. El día a día en el Congreso son pujas constantes por toda clase de temas, temas de seguridad, temas tributarios, temas de relaciones internacionales, temas, por supuesto, de paz, salud, educación, toda suerte de temas, de los cuales yo no pretendo posar de experta. Yo soy experta en temas de seguridad, de justicia y de paz, pero frente a todos los otros temas, a lo que yo me comprometo es a estudiar con todas las personas que más saben sobre el tema en el país, que por fortuna tenemos una enorme riqueza de conocimiento de sectores académicos en Colombia que han estudiado mucho los distintos temas de política pública y por supuesto a trabajar con los distintos sectores implicados, que es una metodología fundamental. Yo creo que nos ha hecho mucho daño en el país que distintos sectores políticos lo que quieren es avanzar únicamente una mirada sin entender que la mejor forma de resolver cualquier problema de política pública es entender las 2 miradas, cuáles son las 2 perspectivas o más frente a un tema para tratar de encontrar puntos de encuentro que no signifiquen una suma cero en donde uno gana y el otro pierde, sino donde encontremos una serie de puntos de equilibrio. Entonces una primera respuesta es metodológica, es los distintos temas de la agenda nacional pasan por encontrar esos puntos medios, esa manera en la cual logramos relaciones gana-gana en vez de relaciones de que alguien gana todo y alguien pierde todo. Hay 3 temas en particular en los que a mí me gustaría trabajar, en los que yo creo que mucho de esta lógica de tender puentes funciona muy bien. El primero es el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que ya lo estamos viviendo en Bogotá y en distintas regiones del país, en zonas rurales donde salió las FARC y están matando líderes sociales, en donde es evidente que Colombia súper profesionalizó sus fuerzas militares para luchar una guerra durante más de 50 años, pero no ha hecho lo mismo en temas de seguridad ciudadana, lo que pasa por el fortalecimiento de la justicia. Uno podría imaginarse que si uno tiene una agenda en este tema, yo creo que es posible construir puntos de encuentro entre distintos sectores políticos, incluso sectores más a la derecha, sectores de centro democrático, conservadores. Todos tenemos incluso más hacia la izquierda que nosotros, los decentes, las propias FARC, tienen agendas también de garantizar la seguridad. Y yo creo que lo importante es construir conjuntamente, por ejemplo, un compromiso por el fortalecimiento de la justicia local. Yo estoy convencida que es a través de esos puntos de encuentro. Un segundo tema en el que también me interesa mucho trabajar tiene mucho que ver con tu pregunta, que es la enorme polarización que hemos vivido
ejemplo, en Bogotá. O sea, en este momento estamos completamente divididos entre sectores petristas o sectores peñalosistas, que desafortunadamente además, en vez de tener una visión de largo plazo de la ciudad, lo que nos han impuesto son visiones de cada uno de los alcaldes a 4 años. Ciudades, por supuesto, como París, como Nueva York, tienen visiones a larguísimo plazo, 20, 40 años, y nosotros desafortunadamente ni siquiera logramos tenerla a 12 años porque cada alcalde pretende imponer su visión. Entonces, otra de las reformas que me gustaría ayudar a sacar adelante es la creación de Bogotá Región como un ente de planeación territorial que nos permita pensar la ciudad en el largo plazo. De nuevo, no en una lógica de que gana Bogotá y pierden los municipios de Cundinamarca, o que ganan los municipios de Cundinamarca y pierde Bogotá, sino que creamos un órgano donde tengan asiento tanto gobernador de Cundinamarca, alcaldes de los municipios de Cundinamarca, aledaños a Bogotá, alcalde de Bogotá, y que haya relaciones gana-gana. Yo creo que esa es la forma de sacarlo adelante. Y por supuesto el tercero y muy importante es el tema de construcción de paz, en donde de nuevo, debido a la experiencia que he tenido de conocimiento del acuerdo y todo el proceso que hice durante el año pasado de acercamiento a sectores del no, yo sí creo que es posible en distintos temas de desarrollo rural, de reforma electoral, de transformación de la forma en la cual luchamos contra el narcotráfico, ir encontrando puntos en los cuales es posible construir consenso con los distintos sectores. Y doy un ejemplo, se nos cayeron las 16 curules que eran para víctimas y para campesinos luego de un rifirrafe largo en un debate, digamos, jurídico. Lo cierto del caso es que habría sido posible construir una alternativa donde todos ganaran. Si elegíamos esas 16 curules, no ahorita, sino en 2 años, en el mismo momento de la elección de gobernadores y alcaldes, pues reducíamos la presión que evidentemente generó para muchos de los políticos, y era sentir que ahora les iban a competir en estas elecciones víctimas y campesinos, pero del otro lado ganábamos que no se nos caían las curules, sino que campesinos y víctimas tenían un chance de sacar esto adelante. Es ese tipo de acuerdos, de puntos medios en los cuales yo creo que podemos superar esa polarización tan dramática y ayudar a dejar de estar en función de intereses personales, bien sean económicos, bien sean políticos, en vez de sacar adelante soluciones técnicas para la gente. Juanita, usted mencionaba el tema de seguridad y es una de las cosas que más preocupan a Bogotá, y usted es representante a la Cámara por Bogotá. Hablemos un poco de las propuestas concisas, porque hablábamos de cómo agrupar lo que proponen los diferentes partidos y candidatos. Correcto. Pero hablemos de puntos claves que van a contribuir para el desarrollo de la ciudad en materia de seguridad. Muy importante. Miren, tenemos una deuda histórica en Colombia, y es que, insisto, como hemos venido luchando una guerra durante tantos años, nos concentramos en fortalecer la capacidad militar, pero no hemos hecho lo propio en materia de justicia. Y doy algunos ejemplos frente a Bogotá. En Bogotá hemos capturado 52 veces a una misma persona y vuelven y las 52 veces la sueltan. ¿Por qué? La policía dice que es culpa de los jueces porque los jueces no hacen la tarea, y los jueces dicen es culpa de la policía porque la capturaron mal. En la mitad, ¿qué hay? Una ausencia de investigación técnica judicial. Aquí tenemos una serie de organizaciones en Bogotá en donde abajo hay una cantidad de personas, pueden ser el parrillero, el raponero, muchas veces jóvenes que además no han tenido suficientes oportunidades, que desertan de las escuelas y los colegios. En ciudades como Bogotá tenemos una deserción del 40% en los últimos 2 grados, en las ruralidades incluso más graves del 70%, y terminan siendo muy fácil cooptables por organizaciones. Seguir capturando a todos estos jóvenes no nos hace sino hacinar las cárceles. Además, insisto, porque muchas veces incluso son capturados y rápidamente soltados. El problema real no son esos jóvenes a quienes hay que darles oportunidades, ayuda a conseguir un primer empleo a través de vinculación con estudios técnicos en los últimos 2 años del colegio, sino desmantelar estas cabezas de las organizaciones criminales que controlan además los distintos tipos de criminalidad, la extorsión, la prostitución, el microtráfico, los robos, en casos incluso los homicidios o las lesiones personales. Para desmantelar esas estructuras necesitamos investigación judicial de alta calidad, investigadores técnicos, agentes infiltrados, escuchas telefónicas, con todos los procedimientos de debida autorización judicial, pero para garantizar que cuando vamos detrás de capturar no vamos en una flagrancia, que porque la persona estaba ahí delinquiendo y coge la policía y lo agarra, sino que luego de una investigación muy profesional hay suficiente evidencia para coger a todas las cabezas de la organización y es posible apuntarle entonces a desmantelar la organización. Eso implica pasar de un indicador de éxito que es la captura a un indicador de éxito que es el desmantelamiento de organización criminal. Implica tener diagnósticos técnicos en un consejo de política criminal de nivel local que sean vinculantes no solamente para policía en la forma en la que desarrolla sus funciones, sino para fiscales, para jueces, que efectivamente esos criterios de priorización sean tan
también vinculante para ellos, fortalecer la lucha contra la extinción, la lucha contra el lavado de activos y herramientas como la extinción de dominio que permitan trancar las fuentes de financiación de esta organización. Implica también generar avenidas para que las víctimas de la criminalidad en la ciudad sepan cuál es su ruta de acceso para satisfacer de sus derechos y que no vaya, no, ponga una denuncia y hasta ahí llegó el ciudadano. Entonces, todo ese tipo de herramientas nos ayudarían mucho a poder fortalecer la seguridad ciudadana en ciudades como Bogotá. Recientemente nos hemos encontrado con muchos casos, no solo acá en la capital, sino en el resto del país, de personas que inicialmente son detenidas, capturadas y procesadas y posteriormente salen por el proceso de casa por cárcel. Estas personas salen a delinquir, es decir, la justicia está mostrando falencias no solo en el proceso tras la denuncia, sino luego dejar a la persona en libertad y no hacer el seguimiento requerido. Es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y cómo enfrentar esta situación, cómo proponer desde el Congreso alguna medida que pueda frenar estos casos. Mira, la mayoría de los casos de lo que se llama reincidencia no son casos de casa por cárcel. Son casos de personas que no llegan a ser realmente procesadas, sino que las detienen y luego no hay suficiente evidencia y las liberan. El grueso de los casos de reincidencia no son los de casa por cárcel. El tema de casa por cárcel es mucho más complicado, por ejemplo, en temas como corrupción, en donde son delitos de cuello blanco, unas personas muy dignas que terminan siendo condenadas por corrupción y terminan luego siendo puestas en su casa, lo cual genera una sensación de enorme descontento en la ciudadanía, que además siente que son órganos de poder que usan su poder para ir a cumplir su sanción en su casa. Para esos temas, por ejemplo, la consulta anticorrupción específicamente establece como uno de los 7 puntos la garantía de que quienes sean condenados por corrupción efectivamente tengan que pagar pena de cárcel y no de casa por cárcel, ni estar en batallones, etcétera. Esa es una de las medidas concretas de lo que podríamos votar en la consulta anticorrupción en mayo o junio de este año, en el mismo fin de semana de las presidenciales. Pero frente a la reincidencia en la criminalidad ordinaria, de lo que se trata, insisto, es de dejar de hacer una cantidad de capturas, que muchas veces, insisto, son jóvenes que necesitan esas oportunidades y que lo que van es a hacinar cárceles y que además es ese joven hoy como cualquier otro mañana que la organización coge para cometer este tipo de delitos. De lo que se trata es de realmente ir detrás de estas personas que están arriba, y esas personas que están arriba no están yendo a casa por cárcel, es que ni siquiera las estamos capturando porque no las estamos investigando a profundidad. Juanita, otro tema importante era lo que hablábamos de los acuerdos de paz. En ese sentido, ¿cuáles son los temas claves que van a continuar en el próximo periodo de la legislatura que no pueden faltar en la agenda de todos los congresistas? Miren, yo creo que el acuerdo de paz, digamos, ha hecho un proceso suficientemente, yo creo, bueno, importante durante poco más de un primer año. Si uno mira en datos comparados, Colombia, a pesar de haber tenido un plebiscito en el cual se niega el acuerdo, logra durante el primer año la dejación de las armas de las FARC, se logra que 6.000 guerrilleros se desmovilicen, entregan 9.000 armas que se llevan en contenedores Naciones Unidas, adicionalmente 5.000 guerrilleros que son milicianos hacen tránsito a la legalidad para un pool total de 11.000 guerrilleros, en donde más o menos hay unas 600 personas en la disidencia, que por supuesto es un número importante, pero insisto, no es el grueso, que son los 11.000 que logran hacer tránsito a la legalidad en su conjunto. Y en ese sentido yo creo que hay un parte de tranquilidad, se logra esa estabilización jurídica mínima durante el primer año y un poco más. ¿Qué pasa? Que toda la paz grande está pendiente, todo lo que significa no solamente dejar de matarnos, es decir, el silenciamiento de los fusiles, sino todo lo que significa hacer frente a esas condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años, están pendientes. Y el fast track no alcanzó para poder sacar adelante esas reformas. En temas de desarrollo rural está pendiente la ley de tierras, la ley de desarrollo rural, la ley de catastro. En temas de participación política está pendiente toda la reforma electoral que surgió de las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos Electorales. En temas, por ejemplo, de víctimas está pendiente la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En temas de drogas está pendiente la ley de tratamiento penal especial de cultivadores. Entonces, toda esa agenda grande de todos los otros puntos de la agenda que no eran solamente dejar de matarnos, es decir, el fin de la guerra, sino todos estos elementos para hacer sostenible la guerra y que la paz y que haya efectivamente garantías de no repetición, pues son los que están pendientes. Y ahí yo lo que quisiera poder ayudar a hacer desde el Congreso es ser una voz que ayude a que sí saquemos adelante estos proyectos en constante diálogo, por supuesto, con quienes se opusieron para hacer esto sostenible.
Juanita, usted como mediadora, ¿qué opina? ¿Cuál es el balance que usted hace de las negociaciones que se realizan, pues que se estaban realizando con el ELN y el gobierno? ¿Qué pasa ahí y qué podría pasar en el próximo evento de que se renueven otra vez los diálogos? Bueno, yo lamento mucho la situación en la que están los diálogos del ELN. Creo que hay que rechazar profundamente la manera en la que el ELN ha hecho atentados reiterativos. Creo que demuestra muy poco compromiso con una solución negociada y con el proceso de paz. Creo también, sin embargo, que desafortunadamente el gobierno ha cometido muchos errores. Yo sigo sin entender y me da profunda tristeza que el proceso con el ELN no aplicó las lecciones aprendidas que surgían del Caguán, de Tlaxcala, de Caracas, de todos esos procesos que nos permitieron diseñar unas guías metodológicas que se aplicaron muy bien en el proceso con las FARC en La Habana. Y doy algunos ejemplos. Del primero, uno no puede tener una delegación de 15 personas. El proceso en La Habana tenía una delegación de gobierno de 5 personas y ya de por sí era difícil lograr acuerdos entre la delegación. En el caso del ELN, pues ha sido casi imposible lograr acuerdos dentro de la delegación de gobierno para poder presentar propuestas. Segundo, es una agenda demasiado amplia que no tiene temas acotados. O sea, un tema de participación democrática es supremamente amplio, puede incluir casi cualquier cosa. Tercero, se confunden temas sustantivos y temas procedimentales en la agenda. La participación ciudadana debe ser un medio para recoger propuestas para ponerle fin a la guerra, pero la participación no puede ser un fin en sí mismo, porque si nos volvemos simplemente una serie de participaciones y de participadera sin que eso conduzca realmente a propuestas para el fin de la guerra, pues nos quedamos eternamente en el proceso y no en el fin de la guerra. Y cuarto y muy importante, yo sí creo que ha sido muy desafortunado que se pactara un cese al fuego bilateral antes del logro de acuerdos sustantivos. Yo creo que funcionó muy bien en el proceso de La Habana, garantizar que negociábamos en el medio de la guerra de tal forma que se protegía la negociación y que se mantenía la presión por fuera de la mesa, y creo que le ha hecho mucho daño al proceso con el ELN pactar un cese bilateral antes de lograr acuerdos sustantivos. Juanita, ya para terminar, hablemos un poco de la perspectiva que usted tiene en este momento de la legislatura pasada. ¿Hace un balance positivo o negativo de lo que quedó? Pues miren, yo casi siempre creo que en estas cosas se puede ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que a pesar de lo maltrecho del fast track, yo creo que salen adelante las garantías jurídicas básicas para el proceso de dejación de armas. Pongo un caso más dramático, bien habría podido ser que el Congreso dijera, ante la situación de lo que pasó en el plebiscito, no refrendo el acuerdo de paz, no abro el fast track y no inicio ninguno de los mecanismos de implementación del acuerdo, y eso habría echado al traste con el proceso de paz. Con muchas dificultades, con varias técnicas dilatorias, a pesar de que, como digo, el grueso de la agenda de paz positiva está pendiente, pues las garantías jurídicas básicas para la dejación de las armas, la ley de amnistía, el acto legislativo que crea el sistema integral, las curules para las FARC, la garantía de que efectivamente se saca una ley estatutaria para el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Todos esos elementos salen adelante dentro de esta legislatura. Entonces, veo el vaso ahí en la mitad, no fue tan exitoso como hubiéramos querido, pero si lo miro en un sentido más amplio, pues creo que el Congreso, mal que bien, logró dar vía libre a la implementación del acuerdo en una primera fase. Finalmente, a los bogotanos les interesa saber la opinión de los que podrían ser sus representantes en diferentes temas. Por ejemplo, vamos a responder con sí o no a lo siguiente: Transmilenio por la séptima. Necesito poder explicar esa pregunta, porque he estado antes en este tipo de discusiones y he dicho, a problemas complejos, respuestas complejas. Yo rechazo el proyecto que existe en este momento, creo que tiene enormes deficiencias, pero creo que no nos hace bien un dilema entre sí, o metro o Transmilenio, porque lo cierto del caso es que Bogotá necesita un sistema multimodal que combine tanto metro como trenes, como metro cable, como garantía de que tenemos un tren de cercanías, como garantía de bicirrutas, etcétera, entre otros mecanismos. ¿Qué pasa? Todo este borde oriental de la ciudad que está pegado a los cerros recibe todos los días 3.6 millones de personas. ¿Por qué? Porque es la zona donde está concentrada todos los polos de desarrollo económico de la ciudad. Entonces es una zona que tiene muchísima carga. Necesitamos resolver esa carga de movilidad en la séptima.
no podemos no tener una solución de transporte. Lo que está ofreciendo el alcalde Peñalosa no es una buena idea, pero necesitamos poder responderla. La respuesta no puede ser no hacer nada en la séptima. Necesitamos un sistema de movilidad que sea verde, que se mueva idealmente a través de energía eléctrica, al menos en el camino hacia allá, con energía híbrida o a gas. Necesitamos un proyecto que sea participativo con los vecinos. No puede ser que un proyecto que pretende resolver la movilidad de la zona sea profundamente rechazado por la mayoría de organizaciones de vecinos. Necesitamos un proyecto que sea transparente en la contratación. Las denuncias de lo que podrían ser toda suerte de, digamos, elementos corruptos alrededor de esos contratos, pues le hace mucho daño al proyecto. Tenemos que garantizar absoluta transparencia en ese proyecto. Necesitamos que si hay compra de predios para poder garantizar que hay un espacio para que se construya el proyecto, pues sea compras justas a los precios que realmente corresponde. Estaba muy preocupante una serie de denuncias de vecinos a quienes les empezaron a llegar los avalúos catastrales por debajo del precio del año anterior, un poco sobre la base de que quizás estaban queriendo bajar los precios de compra, y eso es gravísimo. Y quinto, por supuesto, la séptima tiene que embellecerse, no deteriorarse. Necesitamos que hoy quienes caminamos por la séptima, que sabemos que está llena de smog de los SITP, que es horrible poder caminar porque ya los andenes están completamente, digamos, desbalanceados, que no hay suficiente verde, que una intervención en la séptima embellezca la ciudad en términos urbanísticos. Entonces yo sí creo que la séptima necesita una intervención. No me gusta el proyecto actual, pero no creo que la respuesta sea no hacer nada. Juanita, ya no le voy a pedir sí o no, pero sí le voy a pedir una opinión breve, digamos, en el tema de metro elevado en la ciudad. Me habría gustado más el metro subterráneo, creo que era un mejor proyecto. En este momento creo que lo peor para los bogotanos es volver a pagar otros estudios y volver a empezar. Yo creo que en este momento nos corresponde seguir adelante con el proyecto que más está avanzado, que es el de metro elevado. Alza en los pasajes del sistema integrado de transportes. Yo creo que ya acabamos de sufrir un alza reciente. En este momento los ciudadanos no resisten un alza más. Juanita, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Yo soy Juanita Gubertus, el número 110 de Alianza Verde, la Cámara de Representantes por Bogotá. Y a todos nuestros lectores de ES, recordamos que para más información como esta nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Instagram y Twitter. Y quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.